la importancia de hacer investigación, no suponer que ya conocemos el mercado, no suponer que ya conocemos a nuestros usuarios, que ya tenemos claras nuestras metas de negocio, porque estaríamos fallando. Cuando nosotras empezamos a hacer esta investigación, teníamos algunas hipótesis, pero cuando nos adentramos en la investigación descubrimos muchas cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Cuando tenemos un proyecto nuevo, siempre decimos, hay sistema de diseño, y si no, entonces comenzamos a crear uno pequeño. Un sistema de diseño express se le llamaría también como UI, que es como un sistema, pero más pequeño. Es una muy buena práctica para proyectos que son más bien grandes. Fue justamente podernos acercar a los usuarios con toda la investigación que hicimos para entender los hábitos, la cultura, estudiar también a otras empresas que estén haciendo lo mismo y a otras empresas también de otras industrias que puedan aportarnos para poder tener un buen resultado. De lo contrario, va a ser muy riesgoso. Bienvenidos amigos del podcast de Castor. Estamos en la segunda parte del podcast de Bohío. Bohío es nuestro caso de estudio para un neobanco. Aplica a servicios financieros, aplica a aseguradoras, fintechs, bancos. Y lo quisimos hacer para mostrar nuestro conocimiento y para retarnos, dado que con muchos clientes tenemos un NDA, un acuerdo de confidencialidad. Entonces, para aprender, para plasmarlo, para compartir, lo tenemos aquí. Hay una primera parte donde explicamos cómo lo hacemos, donde contamos de service design, de UX, de UI, de cómo se complementan y cómo trabajamos en Castor. Y aquí no está nuevamente parte de las chicas del equipo de UX y Service Design de Castor, y vamos a mostrarles hoy en este capítulo ya cómo es el diseño. ¿Listo? Entonces, con ustedes, estas mujeres. Adelante, chicas. Bueno, Bohío está centrado en toda Latinoamérica. Este caso de estudio se centra en República Dominicana, pero realmente es un caso que puede ser aplicado también para Colombia y otros países de LATAM. Especialmente Centroamérica aplica mucho, Colombia, la Florida no, la Florida es más mercado estadounidense, pero sí especialmente, digamos que de Colombia hacia arriba, ¿cierto? También podría aplicar para países como Perú o Chile, ¿cierto? Adelante. Todo esto lo hicimos comenzando por un UI Kit, que básicamente es el proceso de la creación de todos los estilos que tiene Bohío. Entonces creamos unos estilos principales como los colores y la tipografía. La tipografía es Man Rock, una tipografía que no es demasiado circular para la buena lectura del usuario, y unos colores vibrantes que se ven en ambos modos, en modo light y en modo dark. Nuestro color principal es un Borgoña 400, que para los que no solo nos están escuchando es como un violeta oscuro. Y tenemos otra paleta complementaria de colores que todas en sí tienen algunos tonos como más involucrados en la interfaz y otros que son secundarios. No todos se usan 100% en las interfaces. También hicimos uso de una librería que se llama Lucid. Es una librería que tiene un montón de iconos que van a estar viendo a lo largo de las interfaces. Son unos iconos muy bonitos y que teníamos muchas opciones para poderlas usar en las diferentes pantallas. Para Bohío hicimos muy buenas prácticas desde el lado de UI. Creamos tokens que nos ayudan a visualizar el producto de una manera global. Tenemos un archivo que es nuestro archivo principal, pero en el caso de que Bohío fuera más grande, podríamos usar la misma librería para todos los archivos que quisiéramos sin necesidad de crear la guía de estilos una y otra vez. Entonces, básicamente son componentes. Liz, una pregunta. Para los que no son especialistas en UX, ¿qué es un token? Un token en UI es aquello que tú puedes crear una vez y que se repite muchas veces en diferentes componentes. Okay. Entonces, como si yo tuviera 3 mesas y solo tengo una pintura. Entonces, a nivel digital, yo puedo decir que esa pintura se replique automáticamente en mis 3 mesas. Entonces, ahorro tiempo y no hago como el mismo proceso de diseño 3 veces, siendo que es la misma mesa. Por ejemplo, en el caso de Bohío, un token es nuestro color principal, que es el Borgoña, el violeta oscuro, ¿verdad? Entonces, ese yo lo definí como un token porque todos nuestros componentes llámese botones,
sliders o componentes pues que hacen parte de la interfaz, se van a repetir con el mismo color. Entonces, eso es un token, algo que nosotros nos ayuda a llamar algo una sola vez y que se replique muchas veces. Ok, los tokens están organizados en los sistemas de diseño, ¿cierto? Tal cual. Un sistema de diseño son unos tokens jerarquizados y unos componentes jerarquizados para poder ser utilizados cuando se está trabajando, creando una aplicación, creando cualquier interfaz, ¿cierto? Sí, un sistema de diseño es esa librería que tiene todos los estándares que los diseñadores tenemos que utilizar para crear un producto. Ahí es donde vas a encontrar los colores, por ejemplo, hay algo dentro del sistema de diseño que se llama la guía de estilos, y ahí es donde se aplica todo esto, la tipografía, los colores, los iconos, pueden ser imágenes, todo lo que tenga que ver con la marca. Y Okay. La sección de componentes dentro de ese sistema de diseño son todo lo que se puede ver dentro de la interfaz. Entonces, la interfaz se compone de tarjetas, de botones, de, no sé, el icono de perfil, como esos estilos, pero aplicados a algo que el usuario puede, por ejemplo, tocar. Y desde el punto de vista práctico, en una herramienta como Figma se guardan los tokens y el sistema de diseño para ser utilizados en diferentes componentes o interfaces, ¿cierto? Tal cual, tienes un sistema de diseño y tienes, por ejemplo, 5 archivos abiertos relacionados a tu proyecto. Esos 5 archivos se alimentan del sistema de diseño. Y esto lo que permite es que se trabaje de manera mucho más organizada y mucho más eficiente que si uno tuviera todo regado. Exacto. Y pasan ocasiones en algunos proyectos en donde no se hace sistema de diseño. Entonces, luego que ya hacen las pantallas, simplemente dejando todo abierto y sin ningún repositorio, se tienden a perder las cosas, se cambia de diseñador y el diseñador que llega no sabe cómo continuar con la misma consistencia de marca, de componentes y de todo lo que estaba trabajando anteriormente. Entonces, un sistema de diseño es como un lugar de verdad para que cualquier persona pueda diseñar nutriéndose de esta librería o sistema de diseño. Todos los proyectos de Castor, si nosotros los empezamos, tienen sistema de diseño, y si no, hacemos lo posible porque se monte bien montado el sistema de diseño y la jerarquía mientras nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Sí, es mucho más fácil crearlo desde el inicio de un proyecto que al final o cuando ya se dan cuenta que lo necesitamos. Entonces, cuando tenemos un proyecto nuevo, siempre decimos, hay sistema de diseño, y si no, entonces comenzamos a crear uno pequeño, que un sistema de diseño express se le llamaría también como UI Kit, que es como un sistema, pero más pequeño para un proyecto que puede no ser tan grande. Cuando son sistemas muy pequeños, tampoco es necesario hacer tokens. Los tokens son algo muy grande que sirve también para proyectos que tienen ambos modos, Light y Dark, porque te facilita el funcionamiento de cambio de estos dos. Pero no es como la última palabra o tienes que hacerlo. Es una muy buena práctica para proyectos que son más bien grandes. Listo, perfecto. Adelante. Listo. Pasando un poquito al prototipo interactivo, nosotras no hicimos solo pantallas estáticas, nosotras creamos un flujo de usuario para entender también cómo las personas podrían hacer sus procesos y entender cómo el usuario paso a paso va a poder cumplir con la necesidad. Studio tiene una pantalla de bienvenida en donde básicamente el usuario tiene varias opciones y nos centramos también en que pueda tener todos los caminos para que en cuanto a accesibilidad sea como muy amigable para él. El primero que tenemos es el cambio entre modo light y modo dark. Entonces aquí vemos cómo cambia y que sea un accionable a partir de la persona, es decir, que la persona que esté manejando la aplicación pues lo pueda cambiar según su necesidad. Para explicar un poco, entonces, una de las funcionalidades es la del cambio entre modo light y modo dark, es decir, versión clara y versión oscura. En donde le permitimos al usuario accionar a partir de un botón para hacer ese cambio y que sea su propia decisión con cuál de las dos quiere manejar la aplicación. Entonces, en esta primera pantalla que vemos, tenemos el modo light que utilizamos como color principal, el color borgoña, que sale más desde los tierras, desde los colores, pues como que están más relacionados con la naturaleza y demás. Y ya pasando al modo dark,
vemos entonces que cambia el fondo a un color oscuro y que ya tenemos como color principal los azules, que ya nos hablan un poco del mar y de nuestra relación como latinoamericanos con él. Entonces, esa fue como la primera decisión que nosotros tomamos para este producto digital, que tuviera ambos modos y que fueran literalmente que la persona pudiera acceder bajo cualquier condición, por cuál de las dos maneras se podía navegar como el producto digital. Otra decisión que nosotros tomamos fue agregar los idiomas, entonces permitirle a la persona elegir su propio idioma entre español, inglés y creol. Esto porque sabemos sobre la multiculturalidad que existe en Latinoamérica, entonces la idea es que bajo ese concepto pues se pueda personalizar la experiencia. Y también tenemos una tercera funcionalidad con respecto a accesibilidad, que es la de acomodación. Cuando ingresamos a esa parte, entonces le preguntamos a la persona si necesita acomodación. ¿Qué significa esto? Que para personas con algún tipo de discapacidad, que necesiten de pronto algún intérprete de lengua de señas o demás, pues puedan solicitarlo por acá. Esto normalmente no se hace y esto es algo que se debería hacer porque de esta manera podemos acercar a todas las personas a nuestro producto digital, en este caso, pues un banco, ¿cierto? O un producto financiero. Entonces acá le preguntamos a la persona pues que si necesita algún tipo de acomodación, pues puede pedirlo directamente por acá y alguien se comunicará con la persona para poderle informar o para poderle brindar, digamos, como esta acomodación. En este caso, pues lo que se debería decir es como qué ofrece la entidad en cuanto a acomodación. En este caso, nosotros decíamos que pues podría ser un intérprete de lengua de señas o también alguna persona como para explicar mejor a nivel presencial para personas, digamos, con algún tipo de discapacidad cognitiva, de aprendizaje y demás. Cuando la persona ya ingresaba a sí necesito Cata, acomodación. una pregunta. Eso de la acomodación que me parece muy chévere, ¿lo tiene algún banco o neobanco o fintech que hayamos visto en Latinoamérica? En Latinoamérica no. Como tal que lo pregunten abiertamente, no. Muchas veces lo que se hace es que la persona se acerca directamente al banco a preguntar, pues como Pero a no la así oficina. explícitamente. O sea, lo que estamos queriendo decirle a nuestro público es que nos parece una práctica muy bonita. Exactamente. Y que Y, deberíamos hacerlo. y además del altruismo, con lo que estoy totalmente de acuerdo, nosotros sentimos que en muchas partes dejan de lado un montón de población, como en República Dominicana, los haitianos. Si Exactamente. tuviéramos más en cuenta los haitianos que entendemos las restricciones legales que hay y siempre vamos por la legalidad, pero hay un montón de población como lo que hizo Ualá, argentino, que si logramos trabajar con ellos, va a ser mejor para ellos y mejor para nuestras marcas también. Es decir, es bueno y además da dinero. Vale, adelante. Exactamente. Entonces, esta es una práctica que se puede emplear y que no es, digamos, única para las entidades financieras, sino para cualquier otra entidad que reciba público, ¿cierto? Porque esto le permite a la persona recibir como información o tener como algo más personalizado según sus necesidades. Entonces, en este caso, nosotros decíamos como los tipos de acomodación que existían, como el intérprete de lengua de señas, traductor a otro idioma, o digamos la necesidad de atención personal. Ya cuando la persona continúa y dice que sí necesita la acomodación, entonces ahí ya le empezamos a preguntar por el nombre, por el correo electrónico y para saber también, como en este caso la persona nos seleccionó qué tipo de intérprete necesita, entonces que nos diga a qué tipo de lengua de señas, porque existen muchas. Y pues como que ya las personas directamente que van a atender esta acomodación, entonces ya podrían saber directamente qué es lo que se necesita para cuando se vayan a reunir con esa persona. Cuando se termina, la persona ya envía su solicitud y ya continúa, digamos, con el proceso.
Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido por el prototipo de Bohío. Como lo mencionábamos en el episodio anterior, nosotras nos centramos principalmente en dos flujos: el flujo inicial de creación de cuenta y el segundo flujo ya de solicitud de tarjeta de crédito. Algunos aspectos muy principales para empezar es que teniendo en cuenta la accesibilidad de nuestro producto, que fue un valor al que le dimos muchísima importancia, tenemos algunas funcionalidades muy específicas como modo light, que es como normalmente vemos los productos, y modo dark. Acá damos la posibilidad de que el usuario elija en cuál de los dos se siente más cómodo navegar. Tenemos también la posibilidad de elegir entre 3 idiomas: español, inglés y criollo, o creol es más bien. Creo. Creol, justamente porque en el estudio, en toda la investigación, entendíamos que si bien la mayoría de personas hablan español, también tenemos toda la población migrante de Haití que se va a sentir mucho más cómoda con el idioma de creol, y también tenemos a otras personas que hablan inglés. Entonces, les estamos dando la posibilidad a todos de que puedan acceder en el idioma en que se sientan más cómodos. Hay un elemento principal, que es esta opción que tenemos aquí en la parte inferior, que se llama necesitas acomodación. Básicamente es una opción que se habilita cuando las personas necesitan un apoyo adicional, bien sea un intérprete de lengua de señas, un traductor a otro idioma que no está contemplado ya inicialmente en la aplicación, o quizás una atención personalizada. Esto pues podemos como profundizarlo mucho mejor. Tenemos a personas expertas, Cata es una de ellas, en accesibilidad, para poder entender cómo diseñar nuestros productos de una manera mucho más accesibles. No vamos a profundizar ahora en estos temas para poder pues arrancar con el flujo. Entonces, bueno, por ahora vamos a hacer el flujo de registrarnos. Algo que quisimos destacar también es darle las indicaciones a los usuarios de una manera muy concisa y muy clara antes de empezar el proceso. Acá les decimos básicamente lo que necesitan: tener el documento cerca, necesitan un correo electrónico y un número de celular. Vamos a guiarlo paso a paso y este proceso les va a tomar unos minutos muy, muy pequeñitos. Entonces, el usuario, teniendo esta información, ya puede iniciar el flujo con mayor claridad. Cuando inicia, tenemos algunos componentes también como muy transversales que vamos a ver en todo el prototipo. Uno de ellos es esta barra de progreso, que justamente le va a estar dando feedback al usuario de cuántos pasos son y en qué paso voy exactamente. Nos fuimos por un diseño, una estructura mucho más simple, con fines de bajar también la carga cognitiva a los usuarios. ¿Qué quiere decir? Muchas veces vemos un formulario con 10 campos de una vez en una sola pantalla para evitar que el usuario me haga más clics. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahí es recargándolo de un montón de información que le estamos pidiendo, y nos estamos arriesgando que el usuario no comprenda lo que va a diligenciar, o quizás no me diligencia bien pues esos campos. Entonces aquí quisimos hacerlo mucho más segmentado, llevándolo como de la mano, paso a paso, por cada uno de los datos que necesitábamos. Pedimos información básica, claro que sí. Yo lo que les entendí a ustedes es que antes una de las medidas principales era que hicieran pocos clics. Sí. Aquí se tienen más clics, pero también más entendimiento y como menos effort score, como menos esfuerzo del usuario, ¿cierto? ¿Entendí bien? Así es. Así es. Yo creo que como uno de los mitos que se han ido como eliminando un poco es que siempre decíamos, entre menos clics el usuario haga, la experiencia está mejor. Pero entonces lo que estábamos haciendo justamente era como metiendo un montón de información en una pantalla, y pues al final enredándole mucho más esa experiencia al usuario. Entonces eso se ha ido quitando. Hay muchos productos actuales que pues ya los encontramos de esta manera: un diseño mucho más limpio, un diseño mucho más fluido, y pues en efecto los resultados son que los usuarios pueden navegarlo de una manera más sencilla. Entonces ahora le apuntamos a un diseño más usable y mucho más fluido.
Tenemos acá también la aceptación de los términos y condiciones. Nosotras quisimos destacar también la posibilidad de que el usuario directamente pudiera aceptar cada uno de ellos y pudiera también leerlo si quería acceder a esta información, porque a veces encontrábamos algunos patrones oscuros en que forzábamos un poco al usuario a que los aceptara sin ni siquiera poder leerlos. Entonces acá también traímos esa buena práctica. Joan, Sí, sí, sí. ¿qué es un patrón oscuro? Un patrón oscuro son algunas prácticas que tienen los productos digitales que llevan de pronto a hacer algunas acciones de manera más forzada a los usuarios, como aceptar estos términos y condiciones sin poder leerlos, como tener que continuar sin que de pronto el usuario tenga otra acción, como que no les damos dos posibilidades, sino que los forzamos. Ok. Sabemos que es muy retador hacer buenas experiencias de usuario, trabajar con accesibilidad, hacer investigaciones o research de usuarios, y en Castor nos hemos especializado en eso. Tenemos clientes de la banca, de seguros, de ventas por catálogo, siderúrgicas, cementeras, y trabajamos con muchas partes de Latinoamérica y con personas en la Florida, con clientes en la Florida de habla hispana. Si necesitas personas con este perfil, búscanos y estaremos felices de trabajar contigo. Y si tienes alguna consulta y no requieres hacer algún negocio, también estamos felices de compartir. Acá, bueno, en toda la experiencia se van a dar cuenta que tenemos también estas cajas informativas que va a ayudar a reforzar algunos términos o alguna información que pueda ser un poco confusa para que el usuario también pueda, si tiene alguna duda, resolverla con estas cajas de texto que vamos teniendo a lo largo de la presentación. Voy a pasar rápido acá por estos campos, son campos normales, fecha de nacimiento, el número de celular, la verificación de identidad a través de ese número de celular y de Todo correo. esto está hecho en Figma. Todo es hecho en Figma, todo. Nosotros en el momento de la investigación con Cata y con Liz hicimos una versión previa a estos prototipos que son unos wireframes. Es básicamente una versión más liviana del diseño, todo está pues en grises, es más como para organizar la estructura de manera general. Ahí nos apoyamos con una inteligencia artificial que se llama V0, pero posterior, para ya pasar al prototipo, preferimos hacerlo en Figma directamente y de manera también muy manual para poder personalizarlo mucho más y atender pues como a muchos temas específicos de accesibilidad, que pues de pronto desde la inteligencia artificial no podíamos traerlo así completo. Hacemos verificación, creamos ya la contraseña de la aplicación y entramos a lo que sería como nuestro home de bienvenida. Como les decía al inicio, el que acabamos de hacer es el flujo de creación de inscripción, perdón, y ahora vamos a hacer el flujo de solicitar la tarjeta de crédito. Cuando ingresamos a este flujo, primero le vamos a dar unas indicaciones generales al usuario de por qué elegir la tarjeta, también de una manera muy específica. Hemos encontrado que en algunos productos como que llenamos al usuario de mucha información y también como que lo confundimos y ahí no permitimos que esta experiencia sea fluida. Entonces acá le decimos específicamente como nuestros 3 valores agregados de por qué elegir la tarjeta de Bohío y de una vez pues el botón para hacer la solicitud, para pedir la tarjeta inmediatamente. Al igual que en el flujo anterior, tenemos también estos pues requisitos como para que el usuario pueda prepararse antes de empezar el flujo. Tenemos también como te vamos a hacer algunas preguntas, prepara tu documento, pon tu mejor cara, ya que tomaremos una foto y le damos un tiempo estimado de el proceso que le va a llevar. Ese tiempo lo obtuvimos pues también de unas pruebas internas que hicimos para entender cuánto le llevaban a diferentes usuarios diligenciar este flujo. Tenemos la aceptación de términos y condiciones, específicamente de la tarjeta de crédito. Unas indicaciones para poder tomar una foto. Acá nosotros quisimos hacer primero una validación de identidad con el documento de la persona.
Esas pantallas son de feedback. Acá, mientras el usuario está esperando, le estamos diciendo qué está pasando. Por detrás en el sistema estamos haciendo esa validación de identidad. Joan, Sí. también hay aplicaciones especializadas en hacer esos chequeos como Truora en Colombia. No hay rollo con que nos integremos con alguno de ellos. De hecho, si es mucho más eficiente, se hace con ellos. Sí, de Y acuerdo. ok. Aquí es importante decir que pues igual nosotras trabajamos desde el diseño, lo que hicimos en el prototipo, pero a nivel funcional, de acuerdo pues al lenguaje de desarrollo en el que se desarrolla este producto, se puede también revisar pues algunas integraciones por si hay algunos módulos específicos que no se quieren desarrollar, digamos que desde cero, sino que más bien se pueden integrar con sistemas que ya funcionan muy bien haciendo este tipo de procesos, como el tipo de proceso de validación. Entonces también eso ya se entraría pues como a revisar con cada compañía y tomar la decisión. Hacemos nuevamente esta verificación. Posteriormente le pedimos al usuario que tome una foto también de su rostro. Se envía esa foto y en estos momentos, si el usuario puede continuar, quiere decir que la validación de identidad fue exitosa. En este flujo no lo tenemos, pero también trabajamos en las pantallas de si de pronto no pasa esa validación, pues le indicamos al usuario que no nos puede pedir la tarjeta de crédito, pero que hay otras opciones, otros productos que él también pues puede como solicitar para no de repente como sacarlo de la experiencia ya, porque pues no es lo que queremos hacer. Esa es una práctica que nosotros hemos detectado en el onboarding de los productos. Inclusive, y me parece bien, a veces cuando no se le puede asignar el producto, se le comunica con un asesor para ver qué otra cosa sí es factible que tenga esta persona o cómo se puede salvar algún obstáculo que tenga, ¿cierto? Así Adelante. es, ese es el propósito. Posteriormente, hacemos la validación en centrales de riesgo, preguntando la ocupación, preguntando cuáles son los ingresos y cuántas personas dependen del usuario. Hay como una pregunta adicional que aquí se abren algunas casuísticas si declaran residencia fiscal en algún país fuera de República Dominicana, pues en este caso por lo que fue pensado pues como inicialmente para el país, pero ya lo mismo que con el tema pues como de integraciones y demás, entendiendo el caso específico de la compañía y el país en que se encuentre, hay diferentes reglamentaciones que cambiarían pues como esta parte de la declaración de fondos. Entendiendo que el usuario en este caso no va a declarar, puede continuar el proceso. Acá continuamos. Bueno, este es el flujo de si hace declaración. Entonces nos aparecen más datos. En ese momento, si nos permite continuar también, quiere decir que el usuario pasó esa validación en centrales de riesgo. En ese momento ya vamos a permitir al usuario que diseñe la tarjeta. Ya hay unos últimos pasos. Acá uno de los valores agregados de OIO, como ese valor diferencial, es que con Kate y con Liz encontrábamos en la investigación, cuando hablábamos con las personas usuarias, que muchas veces se sentían como súper limitadas porque el banco les ofrecía un tipo de producto y no había como forma quizás de personalizarlo. Lo que nosotras quisimos hacer con Boio es permitirle al usuario que pueda elegir cuáles son los principales intereses. Si es una persona que le interesa la educación y el bienestar y de pronto no está tan interesada en construcción de hogar o en aventuras y en experiencias, pues poderle brindar un producto que realmente esté alineada con su forma de vida o con su etapa de vida. Acá el usuario puede elegir cuáles son esos principales intereses y con base a eso, Boio le dice al usuario, te damos estas tarjetas recomendadas para ti. Hay una que se llama Impulso Inicial, que es para quienes dan sus primeros pasos financieros, ya sea comenzando a trabajar, estudiando o buscando una independencia económica.
Tenemos otra de proyección profesional, bienestar y salud. Estas primeras recomendaciones que Bohío le da al usuario es por la información que él nos acaba de diligenciar de los intereses, pero también porque ya tenemos la información de cuál es su edad, cuáles son sus ingresos, como cuál es su perfil para poder recomendarle estas, pues como este producto más específico. Ahora, puede pasar que el usuario diga, no me interesa ninguna de esas, quiero navegar, ¿qué otras opciones hay? Entonces, también le damos la posibilidad al usuario de que tenga la libertad de navegar entre las diferentes opciones que tenemos en Bohío. Y esta es una funcionalidad que nos gustaría iterar más adelante, que es poder hacerla mucho más a la medida. Si las opciones que le estamos dando al usuario no le convencen todavía, el usuario va a poder también diseñar a profundidad su tarjeta. En caso de que escoja la tarjeta de proyección profesional, también le vamos a indicar cuáles son, pues como lo principal de esta tarjeta. Le vamos a permitir explorar más a detalle los beneficios y solicitarla. En ese momento, el usuario puede también elegir su cupo, elegir el día en que quiere realizar el pago y finalmente elegir la dirección de entrega de la tarjeta. Los detalles, el día, la hora en que va a estar disponible para recibirla y finalmente la aceptación también del contrato ya específicamente después de que entendimos que el usuario sí pasó todas las validaciones. Nosotras quisimos agregar algo acá muy importante también, apegándonos a nuestro principio de accesibilidad, y me gustaría darle la palabra a Cata, que fue quien dijo como esto tiene que ser así y tenemos que describir, adicional de los colores que ya tenemos, describir en texto los colores por temas de accesibilidad. Entonces, si quieres, Cata, dale adelante. Esto beneficia principalmente a personas con daltonismo y lo que le permite a la persona es conocer qué tipo de colores se encuentran en dicha tarjeta. Entonces, como va a ser un producto que va a utilizar, pues ya puede tener algunos colores que le gusten o que los relacione o los vea o los perciba de una manera en que sean positivas para la persona. Entonces, por eso, debajo de cada una está pues la fotografía o la imagen de la tarjeta y debajo una descripción en texto de qué tipo de colores tienen. Entonces ahí les digo un ejemplo. Tenemos una que es tarjeta rosada y granate con tono salmón. Entonces ya la persona sabe por qué lados o por qué tonos y gamas va esa tarjeta. O tenemos otra que dice tarjeta con tonos pastel, rosa, morado y azul claro. Entonces de esa manera la persona ya sabe y entiende de qué color es su tarjeta y cómo la va a elegir. Súper, Cata. Gracias. Finalmente, cuando ya terminamos todo este proceso, le decimos al usuario que vamos a revisar esta información para poder pues ya como confirmar que en efecto el usuario pueda tener su tarjeta, y le damos la posibilidad también de que invite a sus panas. En este caso pues nos fuimos por la palabra panas justamente por la región Caribe, o comparte tu opinión. Podemos pues también hacer esta calificación de acuerdo a la opinión de los usuarios, enviar el comentario y listo. Acá ya nos confirma que ya eres parte de Bohío. Les damos las indicaciones finales y ese fue como esos dos flujos, pero quisimos hacer también unas pantallas adicionales, que aquí quiero darle la palabra a Liz, porque Liz nos dijo como, bueno, aparte de estos flujos, queremos también diseñar esas pantallas como ya haciendo, digamos que, el proceso completo de cuando ya tengamos nuestro producto, cómo podemos acceder al detalle de esa tarjeta, cuáles son las categorías que tengo y demás. Entonces, si quieres darle, Liz, y cuéntanos esta parte. Sí, ya después de que el usuario ya se registra o ya inicia sesión, va a encontrar una pantalla en donde lo saluda y tiene como un dashboard, como un menú, en donde encuentra las secciones principales, como su tarjeta de crédito y cuánto tiene disponible,
Sí, también le damos como la opción de que si quiere solicitar una tarjeta de ahorros, lo puede hacer ahí mismo. En el caso de que ya la tenga, pues le aparecería al lado. Tiene algunas opciones clickeables pues ahí mismo, como opciones rápidas, tales como gestionar tarjeta, pagar tarjeta, solicitar avance y otros servicios. También tenemos unas categorías como pagar servicios, novedades de producto, trámites y solicitudes y otras. Y finalmente, en el menú de abajo tiene unas acciones rápidas para que pueda recorrer entre toda la app de manera sencilla. Entonces están los productos, gestión y soporte a la distancia de. Entonces, aparte de esa pantalla, teníamos pensado hacer otros módulos futuros, por ejemplo, una herramienta de calculadoras de presupuesto y planes de ahorro a corto y largo plazo. También una sección de beneficios en donde puede visualizar de manera instantánea descuentos, cashback y recompensas. También se nos ocurrió hacer como una sección de educación financiera con tutoriales interactivos, de pronto un glosario y microlecciones para las personas, ya que existe como mucha desinformación. Sí, Sí. Eso fue lo que descubrimos en las investigaciones del usuario, que la gente quería educación financiera. Eso no salió, que hay un error grave que yo lo he cometido y es que le dicen a los niños, no, fúmensela, no, hay un proceso de investigación del usuario y de ideación. Tal cual, hay mucha desinformación. Me gusta mucho. Esa sección es súper importante y también motivar al usuario. Entonces, se nos ocurrió generar metas de ahorro. Entonces, van a ser como herramientas integradas para establecer y seguir objetivos financieros. Así las personas se pueden motivar a tener una buena vida financiera, una buena relación con las finanzas. Y obviamente un módulo de soporte en donde las personas, pues no queremos que vayan a esta sección porque la idea es que la app sea como lo suficientemente intuitiva para que no necesiten a otra persona, pero en el caso de que lo lleguen a necesitar, por ejemplo, para alguna pregunta o algo relacionado al producto, lo puedan hacer también súper fácil con las preguntas frecuentes. Así es. Chicas, ¿cuáles fueron, si alguien les preguntara, venga, recomiéndeme alguna cosa para yo hacer esto, ¿qué le recomendarían? Como cuáles son los aprendizajes más grandes que tuvieron al hacer esto? Bueno, yo quisiera, alguien levantó la manito, dale. Dale tú primero. No, solo quisiera mencionar algo de manera muy general y realmente la importancia de hacer investigación es la importancia de no suponer que ya conocemos el mercado, no suponer que ya conocemos a nuestros usuarios, que ya tenemos claras como nuestros objetivos o nuestras metas de negocio, porque estaríamos fallando. Cuando nosotras empezamos a hacer esta investigación, teníamos ya en mente como diseñadoras de experiencia cuáles podrían ser esos módulos, teníamos algunas hipótesis, pero cuando nos adentramos en la investigación descubrimos muchas cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Y fue justamente podernos acercar a los usuarios con las entrevistas, con las encuestas, con toda la investigación que hicimos para entender los hábitos, la cultura, los otros bancos también, lo que mencionábamos en el episodio anterior, la importancia de estudiar también a otras empresas que estén haciendo lo mismo y a otras empresas también de otras industrias que puedan aportarnos. Para mí ese fue mi mayor aprendizaje, como sí o sí hacer una investigación muy detallada, muy específica y siempre centrada en los usuarios para poder tener un buen resultado. De lo contrario, no va a ser así, va a ser muy riesgoso. Dale. Perdón, ahí, me meto un poquito. Para complementar ese punto de hacer una investigación profunda, Boio no está como pensando en el usuario común que tiene buena digitalización o que tiene un buen empalme con todos estos mecanismos de neobancos y ese tipo de cosas. Boio es diseñado para esas personas que son históricamente como han sido fuera y se han sacado del sistema como migrantes, personas del sector informal y comunidades rurales. Por eso la importancia de una buena investigación. Dale, Cata.
Lo que yo quería agregar también era que esa investigación nos permitió darnos cuenta de la necesidad que necesita la banca, sobre todo para incluir a personas con discapacidad, no solamente a personas, pues digamos, que están afuera del territorio y demás, que son súper importantes, pero es como también contar con toda la diversidad general, no solamente relacionada con sexo, género y demás, sino también tener en cuenta que existen personas con diversidad funcional. Y justamente nosotros lo incluimos, digamos, durante toda la experiencia, que normalmente no se hace en los bancos tradicionales y no estamos acostumbrados a verlo, por lo menos en Latinoamérica. De pronto en lugares como Estados Unidos y Europa sí, porque hay reglamentaciones mucho más fuertes, pero acá en Latinoamérica no. Entonces aprovechamos también, por ejemplo, en esta pantalla que tiene yo acá, para permitirle a las personas también con daltonismo o baja visión acceder a un modo de activar las gráficas accesibles en donde la persona pudiera cambiar la manera en cómo se visualizan. Entonces, como ya de pronto no distingue muy bien los colores o tiene algún tipo de condición que le modifica los colores, entonces a partir de patrones va a poder acceder a la información sin ningún problema. Esto normalmente no se hace digamos, cuando en los productos digitales que se sacan, siempre se deja al final o simplemente no se hace. Entonces fue una práctica muy chévere que nosotros quisimos como emplear también acá. Ahí hay una cosa muy importante. Uno, lo que decía ahora, se le da bienestar a los usuarios. Dos, es una muy buena oportunidad de subir el nivel de satisfacción y de subir las ventas. Y esto también me pega con los cambios demográficos y con los cambios de tendencias que hay. Tenemos una población mundial y además latinoamericana que en ciertas zonas se está envejeciendo. Tenemos altísimos índices de migración. Basta con ver los haitianos o los venezolanos o muchos argentinos que llegan aquí o muchos colombianos que están en otras zonas también. Entonces cada vez los fenómenos se dan más y creemos que hay una gran brecha por cubrir en cuanto a accesibilidad. Por ejemplo, nosotros también trabajamos con una empresa latinoamericana gigante de ventas por catálogo y a ellas les estamos ayudando a que las personas de mayor edad puedan interactuar bien con los sistemas. Esto tiene una aplicación gigantesca, tiene un abanico de aplicaciones gigantescas en las experiencias de los usuarios, porque no todos son jóvenes con buena vista, con destrezas digitales. Entonces aquí hay una invitación a los que están viendo este podcast que lo apliquen, ¿vale? Amigos, ha sido un placer que lleguen hasta aquí. Nos encanta compartir. Nos pueden encontrar en la página www.castor.com.co, en mi LinkedIn, en el LinkedIn de María Lisset Duarte, Liz para nosotros, Joa, o Joana Alarcón o Catalina Uribe. Y nos pueden escribir. Estamos siempre felices de compartir con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Hoy más que nunca, las experiencias digitales marcan la diferencia entre una solución que simplemente funciona y una que realmente transforma vidas. Nuestro equipo de UX UI existe para asegurarnos de que cada interacción sea clara, intuitiva y accesible para todos. Los invito a pensar más en eso y los invito a que nos contacten para humanizar la tecnología.